se van a abordar 13 temas que a mi juicio son fundamentales. Voy a emplear un promedio de 50 diapositivas que ustedes puedan tener con estas 50 diapositivas, con estos 13 temas que yo voy a abordar el día de hoy, una visión panorámica de lo que sería diseñar una política de seguridad ciudadana. Vamos a analizar la política de seguridad en la tardío-modernidad, explicaremos. Es necesario tener que visualizar el proceso de transición de la sociedad liberal y la sociedad neoliberal, de la sociedad moderna y la sociedad posmoderna, de la sociedad industrial que difiere de esa sociedad postindustrial, para que podamos entender cómo podríamos nosotros diseñar una política criminal. Cuando hablo de política criminal me estoy refiriendo al conjunto de medidas sistemáticas, metódicas y reflexivas que va a tomar un Estado para hacer frente a la criminalidad, las políticas de prevención y control de la criminalidad. Y la pregunta es, ¿existe en el Perú una política de Estado en materia de prevención y control de la criminalidad? Eso es lo que nosotros vamos a ver en el transcurso de la conferencia. Vamos a analizar la sociedad de riesgo y el discurso de seguridad. Esto es la sociedad de riesgo del científico social alemán Ulrich Beck, que acaba de fallecer este año, una de las grandes eminencias alemanas, profesor de la Universidad de Berlín, de Humboldt, en Berlín, Alemania, que murió este año. Ha escrito muchos libros acerca de la sociedad de riesgo y el nuevo discurso de seguridad, que esto es fundamental si nosotros pretendemos diseñar una política criminal. Analizaremos la cultura del miedo a la criminalidad, vamos a ver esa percepción que existe en la sociedad, lo vamos a ir diluyendo. Para esto voy a emplear una serie de fuentes bibliográficas de especialistas alemanes, franceses. Trato de extrapolar esos saberes, esos conocimientos de universidades europeas para poder dar luces a todos ustedes. Quizás algunas cosas pueden ser aplicables, otras tendrían que ser reformadas, lo veremos y lo discutiremos esta noche. Vamos a ver también la politización de la seguridad ciudadana y la pérdida del prestigio de los expertos, ¿no? Vamos a ver que hoy en día son los políticos, son los medios de comunicación los que van a definir una política de seguridad ciudadana, más no los expertos. En el Perú no existen expertos en seguridad ciudadana. Hoy un periodista que escribe 3 o 4 artículos se va a tildar de seguridad ciudadana, o un coronel o general de repente, sin tener los conocimientos profesionales, pueda diseñar políticas de seguridad ciudadana, porque no existen los cursos de criminología o las profesiones de criminología. En Europa se han diseñado licenciaturas, maestrías o doctorados en política criminal y en criminología, y en este país o en los países de América Latina la criminología es solamente una asignatura que tiene un papel auxiliar, un papel adjetivo en las carreras, en las profesiones de derecho, como lo vamos a ver. Analizaremos pues la nueva mentalidad de gobierno, el gobierno a distancia, las teorías de Michel Foucault respecto a la seguridad ciudadana. Hablaremos de la privatización de la seguridad adquisitiva. Esto es pues la política racional neoliberal del siglo XXI. Vamos a ver cómo hoy en día la libertad y la seguridad lamentablemente son productos adquiribles en el mercado, consumibles, tienen un precio, ¿no? Ya vamos a ver el nuevo Estado, lo analizaremos. Analizaremos la sociedad de vigilancia en el discurso de seguridad. Hoy en día es muy importante esta palabra, la sociedad de vigilancia, porque vivimos sometidos bajo controles de cámaras, pines. Lo vamos a analizar y vamos a ver el impacto que puede tener estas nuevas tecnologías hoy en día en las políticas de seguridad. Analizaremos la metáfora de la tolerancia cero y la filosofía de las ventanas rotas. La policía comunitaria o policía de aproximación ciudadana. El punto 9 y 10 son 12 estrategias policiales para el combate del crimen. El punto 11, analizaremos la seguridad ciudadana, los elementos esenciales que conforman una política de seguridad ciudadana, los desafíos que tiene la política de seguridad ciudadana, los modelos de prevención y control social que existen en Europa y cuál es el rol de los servicios de inteligencia. Y el último punto que abordaré será
quizás el más importante, la criminología y la política criminal, en donde voy a tratar de sintetizar estos 13 puntos. No se asusten, que pareciera va a ser muy larga la conferencia, no va a ser larga, va a ser breve, pero estos puntos los voy a tratar de sintetizar. Voy a dejar el archivo del PowerPoint, está en esta Casa Superior de Estudios, si alguien tiene un interés lo puede adquirir, o en su defecto al final van a poder tener mi correo electrónico y me pueden solicitar y van a tener esta información completa de estos 13 puntos que voy a abordar el día de hoy. El primer punto, vamos a hablar acerca de la política de seguridad en la tardío-modernidad, ¿no? El siglo XXI exige hoy en día pues una seguridad sostenible. Cuando hablo de una seguridad sostenible me refiero a una seguridad amplia, objetiva y subjetiva. Es muy importante diferenciar lo que es una seguridad objetiva y una seguridad subjetiva. La seguridad objetiva es medible por las estadísticas, es algo que nosotros podemos, es factible, es tangencial, lo podemos apreciar a través de los resultados, son mediciones estadísticas. La seguridad subjetiva es aquella que está dada por la percepción. Muchas veces difiere bastante de la realidad, pero esto implica que una política criminal debe estar orientada a combatir o a fortalecer esa seguridad objetiva y esa seguridad subjetiva, que es muy importante porque juega en sí en lo que es la percepción del delito, la percepción del crimen, que es algo que se está viviendo hoy en día en esta sociedad posmoderna, en esta sociedad post-11 de septiembre, en donde tenemos, en esta sociedad de riesgos, tenemos que convivir con estos riesgos, estos acechos, estos peligros propios del progreso y del desarrollo, y esto ha generado pues la sociedad del miedo, como lo vamos a ver en un capítulo especial. Cuando nosotros hablamos de seguridad, tenemos que hablar de una actuación en 4 ámbitos. Se habla de una seguridad global, se habla de una seguridad del Estado, de una seguridad de las instituciones y la seguridad de las personas. Tenemos que nosotros, para diseñar un programa de política criminal racional, coherente, moderno, tenemos que nosotros contemplar estos 4 ámbitos que deben de ser simultáneamente atacados. En el caso de la seguridad de las personas son las seguridades de la seguridad ciudadana, ¿no? Es la seguridad individual, pero tiene que estar de la mano con la seguridad global, tiene que estar de la mano con la seguridad nacional del Estado y de las instituciones. Hoy en día pues tenemos nuevos enfoques que son globales y estrategias transversales. Tenemos que detectar las causas de la criminalidad y ver pues los nuevos riesgos y las nuevas oportunidades. Nosotros no podemos encapsularnos y querer resolver esto solamente a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Hoy en día lamentablemente se han marchitado las fronteras y existen peligros que van a ser transnacionales. Se habla pues de una justicia global. Entonces tenemos que tener esta perspectiva transnacional y esta perspectiva poliédrica. Yo, como miembro de la Sociedad Europea de Criminología, todos los años tengo que asistir a una serie de universidades, a congresos internacionales para abordar los temas de la política criminal. Y no hay congreso al que yo asista en donde exista la presencia de profesionales de las distintas disciplinas. Son politólogos, sociólogos, psicólogos, especialistas en medio de la comunicación social, no solamente juristas, criminólogos o oficiales de policía, como solía ser, porque nadie es el depositario de la verdad, nadie tiene la verdad en el bolsillo, y para hacer frente a todos estos problemas que son de carácter poliédrico se tiene que tener el concurso de un sinnúmero de profesionales. Existe en esta sociedad posmoderna, en la tardío modernidad, tendencias macro. Se habla de tendencias macropolíticas, tendencias macroeconómicas, tendencias macrosociales, tendencias macrotecnológicas, macroecológicas y macrodemográficas que han cambiado pues el escenario de la sociedad posmoderna, y esto tenemos que nosotros contemplar para poder elaborar una política de prevención y control de la criminalidad. Vivimos pues en un punto crítico del caos, la complejidad y la contingencia. Existe un mundo de confrontaciones y contradicciones
Esto lo ha manifestado Yoshiro Takemura, que es el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Yokohama. Vivimos, nos dice el señor Takemura, en un tiempo caótico y sin regulación, desprovisto de anclajes. Los aeropuertos son los nuevos ejes de la cartografía del planeta, en donde se plasma la interconexión global, y esto pues facilita la perpetración de hechos delictivos. El jet lag es el paradigma de la contemporaneidad, una sensación de desdoblamiento y desorientación. Vivimos pues en un espacio, en la era multiespacial, la pluritemporalidad y la transindividualidad, un mundo lleno de oportunidades, como decía el profesor Martín Quillas, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Zúrich, que ha acelerado pues la perpetración de hechos delictivos. Vivimos en la sociedad post-11 de septiembre, una sociedad post-11 de septiembre que plantea un gran reto: cómo poder armonizar, y esta es la pregunta clave de este siglo XXI, ¿es posible armonizar las políticas de protección, de seguridad, poder brindar esa seguridad y a la vez poder observar el respeto irrestricto a los derechos humanos? Ese es el gran desafío que tienen hoy en día las autoridades. Vivimos la sociedad era de 24 horas, hoy en día, antiguamente la policía pues podía trabajar 8 horas y podía tener un control. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, es posible pues estar las 24 horas operando, haciendo transacciones ilícitas y cosas por el estilo. Pues se habla de una ciberseguridad. Un aspecto que es importante es apreciar aquí la desestatización de los acontecimientos bélicos. Hoy se habla de los conflictos de baja intensidad y las guerras civiles moleculares. Hoy en día la diferencia que existe entre defensa y seguridad es muy ambigua. Las guerras se han desestatizado, las guerras se han desterritorializado. Ya una guerra no se va a llevar a cabo en una zona fronteriza o en una colina. Hoy en día se ha ido diluyendo y los teatros de operaciones no son estas zonas fronterizas o estas colinas, sino pueden ser espacios en las propias ciudades. Se habla pues del microteatro de operaciones, la batalla urbana, la invisibilidad del combatiente. Una persona que se ha encargado de hacer este estudio es Herwig Münkler, un profesor alemán de la Universidad de Humboldt, Berlín, en Alemania, que ha hablado de las guerras civiles moleculares. Hoy en día las guerras se han atomizado, las guerras ya no son pues estatizadas, sino son guerras individualizadas. Si ustedes ven en los últimos años, la mayor cantidad de conflictos no han sido propiciados por los estados, son propiciados por instituciones religiosas, por instituciones étnicas, por instituciones. Entonces hay una vulnerabilidad permanente, y hoy en día, les estoy hablando en el caso de Europa, que muchas ciudades, muchas metrópolis han sido afectadas, y puede ser un teatro, puede ser una estación de tren, puede ser un aeropuerto, puntos vulnerables, lo cual ha cambiado pues el cliché y los paradigmas de la seguridad. La seguridad pues oscila hoy entre lo militar y lo policial. Yoshiro Takemura, de la Universidad de Yokohama, nos habla pues de que esta sociedad post-11 de septiembre nos ha sumido en un trilema entre la libertad, la seguridad y la justicia. Ese es el gran desafío de todos los responsables de la política criminal: cómo podemos armonizar y cómo podemos brindar. Hoy tenemos una sociedad mundial que yace en un espacio transnacional. Tenemos una sociedad, lo había dicho muy bien mi antecesora, que ya es multidimensional, policéntrica y contingente. Los estados-nación no son más los únicos protagonistas hoy. De nuevos actores, los global players, que son los actores globales. La globalización, como bien saben todos ustedes, una palabra mágica de nuestros tiempos, que los franceses denominan la mundialización, ha acentuado el carácter del proceso de transnacionalización, no solo de determinados espacios geográficos, sino también de los acontecimientos, problemas y conflictos. Hoy en día todos los problemas del Medio Oriente se van a sentir y resentir en Europa por estos fenómenos de la globalización. Tenemos pues, como ustedes pueden observar, nuevos problemas,
nuevos conceptos y nuevos desafíos, se requiere de una arquitectura de seguridad nueva. El segundo punto de los 13 que voy a abordar es tener que ver lo que es la sociedad liberal y la sociedad neoliberal para poder entender las políticas criminales en estos dos contextos. En la sociedad liberal, la sociedad industrial o la sociedad moderna era una sociedad de bienestar. Se llevó a cabo en esta sociedad una revolución tecnológica y social. El progreso estaba dado pues por la máquina, el individuo, la estructura social y la familia. Un periodo lleno, pleno de optimismo, en donde los riesgos estaban bajo control. Amuletos de esta era es la era del Fordismo y también de este economista, John Maynard Keynes. Era un Estado pues generoso, un Estado solidario. El Estado velaba, ¿no?, en este Estado, en esta sociedad de bienestar por su comunidad. La política criminal era racional y humana. Lo importante era el individuo, lo importante era la estructura social, lo importante era la familia. El individuo estaba en el centro. En la sociedad neoliberal, la sociedad posmoderna o la sociedad postindustrial, que difiere de esa sociedad liberal, moderna o industrial, va a través de la globalización deshaciendo esa euforia, ese periodo de optimismo, porque se da pues una pérdida de trabajo, una brecha entre las élites y los obreros. Aquí ya no se tiene el dominio de los riesgos, sino más bien la falta de dominio de los riesgos. Los riesgos son consustanciales con la nueva sociedad, son reflejos normales del progreso, del desarrollo. Los riesgos son consustanciales con el nuevo orden mundial y tenemos que coexistir con ellos. Riesgos globales como el crimen organizado, los peligros atómicos, los peligros ecológicos, el ciberterrorismo, etc. Entonces vivimos pues en una permanente inseguridad. Amuletos de esta era son las teorías del tío Milton Friedman, el neoliberalismo y la caída del muro de Berlín. En esta nueva era pues se da una desorientación social. El Estado ya no es generoso, no es solidario, no es proteccionista, sino que cada uno tiene que ver por sí mismo. Hay una pérdida pues de esa identificación colectiva que existía en esa sociedad idealizada en donde todos estábamos protegidos por papá gobierno. En la era neoliberal no. El Estado se va deshaciendo de ciertas obligaciones, se va deshaciendo y va dejando la iniciativa privada. Entonces la política criminal pues se ve afectada por la pérdida de esa conexión social de esta sociedad neoliberal, es la racionalidad neoliberal. El tercer punto, vamos a analizar, les hablé hoy en día de Ulrich Beck, la sociedad de riesgo y el discurso de seguridad. No hay puerto seguro, nos decía Ulrich Beck, es la sociedad de riesgo. A mayor desarrollo hay mayor riesgo. Si tenemos más riesgo, tenemos naturalmente hay mayor peligro, a mayor peligro hay mayor inseguridad y a mayor inseguridad hay mayor miedo. Hoy vivimos en la sociedad del miedo. Es necesario neutralizar ese trauma social, esa paranoia colectiva por temas de seguridad. Muchas veces sucede que cuando uno hay atentados terroristas en Europa, uno siempre va a tener que pensar si puede haber en una estación de tren, en alguna metrópoli europea o en un aeropuerto, si alguien tiene ganas de viajar en una línea aérea británica o estadounidense, porque existe esta sociedad del miedo y esta vulnerabilidad. La criminalidad como un riesgo individual. Ya no se concibe la criminalidad como un riesgo social o un riesgo colectivo. Antes el Estado asumía su responsabilidad en la criminalidad porque ellos valoraban este riesgo social o colectivo que la asumían. Hoy en día ya no es así. La seguridad es un riesgo individual. Este es el nuevo discurso de seguridad, la lógica del seguro o la gerencia del riesgo. Y lo vamos a ver bien cuando nosotros analicemos el tema de la privatización de la seguridad. El individuo debe de velar por sí mismo. Así como una persona se va a asegurar hoy en día en esta sociedad neoliberal de las enfermedades, de los accidentes, del desempleo, de la vejez, daños, perjuicios, lesiones, también debe hacerlo de la criminalidad. Predomina pues el pensamiento neoliberal y la economización de lo social. Esta es una expresión que se emplea mucho en Europa, que puede parecer muy dura y muy brutal, pero sencillamente el Estado
nos ha despojado de esas políticas proteccionistas. Prima pues la fuerza del mercado, la propia iniciativa de los individuos. Se habla hoy en día en la política criminal del homo prudens, el hombre prudente, que con un cálculo racional propio, con cierta precaución y providencia, debe tomar sus medidas para protegerse. Tenemos pues una nueva política de seguridad pública, que es la justicia matemática del seguro. El cuarto punto que voy a tocar es el tema de la cultura del miedo a la criminalidad, el clima de miedo e inseguridad. Justamente esta disolución de la solidaridad social, vemos un Estado que se ha desentendido de esa responsabilidad social de proteger a los individuos, dejando al individuo que él tome sus propias precauciones, hace que el ciudadano se sienta ya desprotegido. Tenemos un discurso cotidiano de los medios que son aberrantes, ¿no? Y que van a contribuir a este miedo a la sociedad, y la retórica política de los populistas, política populista, que los políticos a través de sus cálculos electorales van a intentar ganar votos y van a tratar de manipular ese miedo social, aprovechando de que ya el Estado no va a velar por las zonas más vulnerables, generando pues un sinnúmero de problemas. Se hablaron de ciudades protegidas por serenazgos que tienen un nivel socioeconómico bastante sólido. Sin embargo, tenemos otras zonas que van a ser afectadas porque no tienen los medios para poder proveerse de la seguridad. La Policía Nacional ya no provee estos servicios de seguridad. Esa es la racionalidad del siglo XXI. El Estado deja de lado su paternalismo y invita al ciudadano a tomar su propia iniciativa. Muchas veces en América Latina se van a ver ajusticiamientos populares, una justicia consuetudinaria, van a tomar la justicia por sus propias manos. Decía Jordi Borda, un sociólogo urbano, que existía, pues, o describía él a las ciudades como el cielo y el infierno. El cielo era pues, estas zonas élites protegidas con tranqueras, videocámaras, con servicios privados de seguridad o casetas de seguridad, y por otro lado, aquellos que no están incluidos en estos programas de seguridad o no pueden proveer, si tienen que hacer justicia por su propio medio. Se ha refraccionado la sociedad y es una sociedad semifeudal, ¿no? Existen ciertos feudos, lugares que son pues protegidos o sobreprotegidos, y solamente tienen seguridad aquellos que viven en estos dominios. Y esto es algo un poco que se da en el Perú. A veces se ha hablado de las políticas de tener un serenazgo sin fronteras, pero jamás esto ha encontrado un consenso, porque aquellos que viven en las zonas privilegiadas pretenden no compartir sus medios para poder proteger. A veces uno se siente inseguro en esta sociedad, porque uno cuando vive en la ciudad de Lima tiene que desplazarse en los 42 o 43 distritos, y hay distritos que son seguros y distritos que no son seguros. He visto con mucha inquietud de que se ha creado un sistema, los distritos pudientes hacen servicios que van más allá de sus jurisdicciones, pero con los distritos limítrofes. O sea, de repente lo hace Surco, lo hace San Borja, lo hace, pero claro, hay zonas que están desprovistas, como vamos a ver más adelante, y carecen de esa seguridad. Algo que contribuye al miedo también es, habíamos dicho, la prensa. Cada error tiene una resonancia perversa en los medios, o sea, cada error cometido en políticas de seguridad, afectando esto pues la conciencia social. Los ciudadanos se sienten víctimas potenciales. Basta uno ver, yo he llegado el día viernes al Perú, ver sábado y domingo la televisión, realmente es espeluznante lo que uno ve, y carambas, uno piensa bastante si quiere volver con su familia a vivir en el país, al ver la manera como estamos todos sujetos a las personas que viven al margen de la ley y que no hay una garantía. No existe muchas veces una relación objetiva entre el desarrollo fáctico y real de la criminalidad y el miedo generalizado. Eso es cierto, pero todos nosotros nos sentimos víctimas potenciales. A veces uno antes podía sentirse inseguro si iba a un banco y tomaba sus precauciones. Hoy en día nosotros nos sentimos inseguros en el propio jardín de nuestra casa, porque uno puede en su propia casa ser objeto de un hecho delictivo. Entonces esto es importante
poder concebir. Se ha minado pues el sentimiento de autoseguridad de la población. El Estado tiene que fortalecer el sentimiento de seguridad ciudadana. Tiene que haber una doble estrategia. Fortalecer la seguridad objetiva a través de medidas instrumentales y tecnológicas, pero también, a su vez, de manera simultánea, la seguridad subjetiva, vale decir, aquellas medidas para neutralizar esos sentimientos, emociones y miedo, esa traumatización social de la que hoy vivimos en esta sociedad de riesgo, en esta sociedad post-11 de septiembre, en esta sociedad de 24 horas. El quinto punto es la politización de la seguridad y la pérdida del prestigio de los expertos. Hoy, con el tema de la seguridad, se pueden ganar elecciones políticas. Los medios de comunicación y los partidos políticos están hipersensibilizados con el tema. Es algo que lo veo de manera flagrante hoy en día en el Perú. Cada flaqueza de seguridad será escandalizada públicamente y de manera grotesca. Yo recuerdo el impacto que tuvo en Suiza, en la televisión suiza, cuando se pudo ver en este operativo policial del desalojo en la parada, de ver el policía arrastrado en el caballo y que era pues apaleado por la población. Fue algo realmente espeluznante y es algo que estigmatizaba a nuestro país como un Estado fallido, como un Estado precario, ¿no? Porque, claro, esto va a influir mucho a veces en las inversiones, va a influir mucho el desarrollo económico requiere también de una seguridad, ¿no? Pero esto es lo que a veces la prensa va a difundir y esto es lo que va a generar pues cierto temor, cierto miedo. Hay que pues estabilizar esa psique social, hay que recuperar la confianza del Estado, por eso la política criminal debe ser comunicativa. Se tiene que tener una estrategia comunicacional. El ministro del Interior, los jefes de la policía, los periodistas, los congresistas, los alcaldes, los regidores, todos tienen que armonizar una política comunicacional para poder esa percepción del crimen disminuirla y disminuir la tensión. Muchas veces las investigaciones exitosas que suele la prensa presentar, las persecuciones espectaculares, intervenciones con firme dureza, exhibicionismo de la presencia policial masiva, pueden ser contraproducentes porque van a irritar a la población y generan nuevas dudas. Aquí generalmente la policía, cuando hay las navidades, las fiestas patrias, actividades importantes, hacen un exhibicionismo televisivo y ponen helicópteros, perros, la policía canina, la policía montada, las tanquetas, los vehículos celulares, es decir, hacen toda una exhibición para querer impactar a la población visualmente, pero esto puede ser contraproducente, esto ya no se realiza en Europa porque se ha logrado, claro, es parte de lo que es la psicología criminal, puede generar más inseguridad y más miedo. La supuesta efectividad de las decisiones políticas están reflejadas a priori en el eco de los medios de la comunicación. Generalmente son los medios de comunicación los que van a decir pues si hay éxito o no hay éxito en la lucha contra la criminalidad. Ludwig Kunz, el director del Foro de Berna para las Ciencias Criminales de la Universidad de Berna, nos dice pues que esta politización de la política criminal ha llevado a un populismo. La última palabra es de los políticos que tienen poco entendimiento en el tema y actúan en función de la resonancia mediática y de sus cálculos electorales. Luego tenemos la nueva mentalidad de gobierno o el gobierno a distancia. Aquí presento a Michel Foucault, un científico social francés que nos habla de la gouvernementalité, una nueva lógica de seguridad. Antes existía pues un control y regulación jerárquica centralizada. Era el Estado quien monopolizaba las funciones de seguridad. Hoy en día esto ha sido sustituido por el autocontrol. Les hablaba yo del homo prudens, ¿no? El hombre prudente, el hombre que tenía que tomar sus precauciones. Existe pues una autorregulación descentralizada.
la seguridad no será más un bien colectivo regulado por el Estado, sino por el poder adquisitivo. El control de la criminalidad, lamentablemente o afortunadamente, de acuerdo a la perspectiva que ustedes vean este problema, ha devenido en un negocio, el negocio de la seguridad. Se rige hoy en día la seguridad por la factibilidad real y la eficiencia económica. Hay una disolución del monopolio del Estado en los servicios de seguridad que son, y hoy en día existen pues nuevos socios de seguridad. El Estado crea así el marco regulatorio y tiene la última palabra, pero gobierna a distancia. El Estado ya nos asume la responsabilidad. Hoy formen ustedes sus serenazgos, formen ustedes sus juntas vecinales, contraten ustedes sus empresas privadas para que tengan sus casetas, sus videocámaras, pongan videocámaras, cercos eléctricos en sus casas, pero esta es la nueva, el nuevo paradigma del nuevo discurso de seguridad. El Estado de esta manera apela a la responsabilidad social en la política criminal de la sociedad posmoderna del siglo XXI. El Homo Prudens es la nueva imagen del buen ciudadano, el mandato de autoprovisión. Aquí se da pues una cesión de un trozo de la soberanía del Estado. El Estado renuncia a una parte de su soberanía y se la va a dar al sector privado, se la va a dar a la sociedad civil para que ellos puedan cubrir sus necesidades de seguridad. Hay una disolución pues de la sociedad estadual, es una sociedad más participativa la que tenemos. Aquí pues vemos en esta nueva sociedad posmoderna del siglo XXI que rigen los conceptos de colaboración y de cooperación, el principio de responsabilidad ciudadana, una nueva posibilidad de actuación del Estado a través del sector privado, a través de la sociedad civil, a través de las universidades. Hay una activación condicionada de la ciudadanía, se dice estos son los recursos del denominado tercer sector. La nueva filosofía de la administración es la sociedad pública-privada. Ya no es solamente del Estado, sino también de los ciudadanos. De una manera más pragmática voy a abordar el séptimo punto, que es la privatización de la seguridad, que va a reforzar esta sociedad neoliberal del siglo XXI, este gobierno a distancia, ¿no? Existe pues hoy en día una desmesurada expansión de empresas de seguridad, ese es el pensamiento neoliberal. La dinámica neoliberal exige pues un mercado de la seguridad privada, porque el Estado ya no es el único garante de la seguridad, sino solo el coordinador. Yo gobierno a distancia, yo creo el marco jurídico, digo qué cosa debe hacer cada uno, qué hace una empresa privada de seguridad, qué hace un gobierno local, qué hace un gobierno regional, qué facultades puede tener una junta vecinal de seguridad, una cooperativa de seguridad, etcétera. Es solamente el coordinador. Hay pues un amplio sistema de seguridad con prestaciones propias del ciudadano. La seguridad pues se rige hoy en día bajo criterios comerciales en función del poder adquisitivo individual. La seguridad es un producto fabricable y consumible en el mercado. La seguridad corre hoy por nuestra cuenta. Ya no está el Estado al lado del ciudadano para proveerle esa seguridad, sino hay una nueva lógica de seguridad donde el ciudadano tiene que tomar sus propias precauciones. Hay un recorte pues, de seguridad social que lamentablemente esto conduce a la exclusión social. Zonas periféricas, marginales, rurales, sin los medios adecuados, ante la no presencia policial y ante la falta de medios para contar con una seguridad privada, va a conllevar pues muchas veces a hacer áreas, guetos criminalizados, en donde reina pues la ley de la selva y cada uno tiene que tomar sus medidas de seguridad, lo que es los ajusticiamientos populares o esta justicia consuetudinaria en la que yo había mencionado, que existe pues una refeudalización de la sociedad de fortaleza. Federico Mayor Zaragoza, el director de UNESCO, hablaba pues de estas ciudades fortalezas, que son estas ciudades que están blindadas, protegidas por cerco, y son ciudadanos que se protegen y no quieren tener contacto con nosotros. Es el cielo y el infierno, como decía el sociólogo
Catalán, Jordi Borda, y el problema no está en la separación de estos tipos de ciudadanos, sino más bien en el encuentro de cada uno de ellos. Las sociedades se van a fragmentar a través de los conceptos de seguridad. Hay una precarización. La precarización es un producto de la fatalidad económica. Lamentablemente hay muchas zonas en donde la seguridad se ha precarizado y si no tienen ellos la posibilidad económica de velar por sí mismos, van a vivir en un permanente estado de inseguridad. El sector privado, con sus empresas flexibles, va a responder a ello y es consciente de la inseguridad, a sabiendas de que el ciudadano está desprotegido, a sabiendas que el Estado ya no cumple su rol paternal. Para poder suplir ese miedo, entra pues a tallar el sector privado, esas empresas comerciales flexibles que están dispuestas a satisfacer las necesidades, son productos fabricables y consumibles en el Estado, la libertad y la seguridad. Esto es pues la economización de lo social, la iniciativa propia del individuo, donde antes regía la soberanía, hoy rige el mercado. Este es un proceso pues se está dando en esta nueva era un proceso de descentralización. El Estado tiene menos funciones, cede parte de su soberanía, habíamos dicho, y es un proceso de despoliciación. La policía ya no tiene el control absoluto, sino que tiene que compartir con otros cuerpos policiales o con otros cuerpos de seguridad. Se habla de la pluralización de la policía. El Estado neoliberal propone una nueva filosofía de administración pública de seguridad, que es el ciudadano similar al cliente. La política criminal posmoderna trata de conjugarlo hoy en día, lo público con lo privado, el Estado con el mercado y la centralización con la descentralización. La sociedad neoliberal concibe la producción de seguridad no solo como una tarea estatal, sino como un permanente esfuerzo social. Entramos al punto 8, que es la sociedad de vigilancia. Hoy en día tenemos una sociedad que está plagada de cámaras, videocámaras, circuitos cerrados, de televisión, números, pines, códigos. Hay pues un sometimiento general de la población en un control permanente. Cuando existe una cámara, una videocámara en algún shopping center o en algún crucero, todos nosotros estamos sometidos a ese control. Esto requiere pues un consenso de vigilancia, ¿no? Un beneplácito ciudadano. Hay un costo social cuando nosotros tenemos una sociedad plagada de videocámaras que nos van a brindar cierta garantía de seguridad, pues tenemos que pagar un costo social, que es la pérdida de la privacidad, la erosión de la autonomía individual, porque las tecnologías son cada vez más sofisticadas e intrusivas. Hay un cambio pues de paradigma en esta sociedad posmoderna, en la política criminal del siglo XXI. Hay un giro preventivo de la lógica de una represión reactiva a una prevención proactiva. En los Estados Unidos se introdujeron este modelo de sociedad de vigilancia en los años 60 ante las amenazas del comunismo, también por el activismo radical negro, las protestas anti-Vietnam y la revolución sexual del feminismo, ¿no? En donde la población fue aceptando la instalación de cámaras que puedan supervisar y vigilar para lograr la tranquilidad social. Gran Bretaña, el Reino Unido, es el arquetipo de la sociedad de vigilancia. En Londres quizás tenemos más de 4.000 cámaras, ¿no? Es la sociedad que uno está constantemente vigilado, y esto se generó bastante por el problema del hooliganismo, que es un tema, las inconductas sociales en los estadios, ¿no? De los hinchas británicos. Francia lo tiene en sus áreas públicas como privadas, en los denominados vecindarios calientes, y ante la ley antiterrorista. Sarkozy cuando fue ministro del Interior, se catapultó políticamente, y su campaña fue en base al trabajo que él hizo en materia de seguridad. Y él decía que nosotros deberíamos de tener el doble de videocámaras que tiene el Reino Unido para lograr pues, preservar la seguridad de Francia frente a la amenaza del terrorismo. Una cosa especial existe en Japón, a pesar de que la mayoría de estos aparatos de nuevas tecnologías son fabricados en este país. Ellos consideran que una sociedad de vigilancia constituye un síntoma o causa de pérdida de garantía social, pérdida de confianza, una alteración del orden moral natural. Ellos prefieren controles más tenues.
Japón no acepta estar sometida a una sociedad de vigilancia. Existe una organización social muy importante, Sanchi Shakai, que lucha contra estas nuevas tecnologías, y ellos sencillamente no desean alterar su orden natural. Una sociedad de vigilancia constituye una irrupción en la vía privada, una erosión de la soberanía individual de las personas, ¿no? Debo decir que la sociedad de vigilancia es un valioso instrumento para la prevención y control de la comunidad, y desde luego hay aspectos positivos en la prevención, puesto que va a evitar infracciones penales. Yo deseo robar y veo que hay una cámara, me voy a otro sitio que no existe una cámara, es algo lógico. Igual en la represión, va a esclarecer los hechos delictivos. Hoy en día vemos que la policía, a través de las videocámaras, puede detectar a muchos autores del crimen. Va a elevar también la sensación de seguridad de la población, ¿no? En parte, cuando uno está en un shopping center y ve videocámaras, se siente más seguro y más protegido, porque si alguien le hace algo, esa persona va a ser detectada, ¿no? Y también va a permitir una reducción del personal policial. Muchas veces no podemos tener policías en todos los lugares, pero sí con centrales de cámaras de seguridad podemos controlar vastas zonas, pero para ello es necesario un marco regulatorio más claro y restrictivo, porque esto se puede prestar a muchas cosas. Hoy en día vivimos nosotros en la era de la política criminal precrimen, más no postcrimen. Antiguamente la policía intervenía después de la perpetración de un hecho delictivo. Hoy en día, ¿no?, de una manera retrospectiva. Ha sucedido algo, vamos a ver qué pasó. Hoy en día tiene que hacerlo de una manera prospectiva, tiene que adelantarse a los hechos. Entonces se requiere pues de estas videocámaras que van a ayudar en esta sociedad de vigilancia a poder realizar estas actividades preventivas. Lo peligroso es que muchas veces el ciudadano se siente afectado, se siente tangenciado en su soberanía individual, toda vez pues que la policía está interviniendo, y el peligro que puede dar es que lleguemos a un estado de policialización, ¿no? Y cuando no ha ocurrido un hecho delictivo, sin embargo, la policía está filmando, está vigilando, está siguiéndonos, y eso puede incomodar, y esos son los retos y desafíos pues de esta sociedad posmoderna del siglo XXI. Libertad por un lado, seguridad por otro. Decía Benjamin Franklin, aquel que está dispuesto a abdicar a parte de su libertad en aras de su seguridad, termina por perder finalmente ambas. Bueno, vamos a tocar el tema de la tolerancia cero y la teoría de las ventanas rotas. Esta es una estrategia policial para el restablecimiento del orden, que oscila entre el entusiasmo y la crítica. En muchos congresos que he asistido yo de criminología, muchas sociedades, policías, criminólogos han explicado, en muchas sociedades ha tenido un gran éxito la estrategia policial de tolerancia cero, y en otras no. Entonces no es una receta patentada, uniforme, que pueda servir para todas las sociedades, sino que tiene que aplicarse. Si yo fuera un comisario, un director de la policía, yo tendría que ver en qué distrito podría yo aplicar, o zona geográfica, la tolerancia cero, en qué distrito podría aplicar yo una política de policía de proximidad. Eso lo vamos a ver. ¿En qué consiste esta tolerancia cero? Pues pretende rescatar la atractividad del interior de las ciudades, que están sumidas en la pauperización y decadencia. En todas las sociedades y metrópolis tenemos nosotros estas zonas que están fuera de control, zonas en donde vamos a encontrar edificios abandonados, montículos de basura en sus calles, muros garabateados con grafitis, lo que hoy se denomina pues el arte urbano, cabinas telefónicas demolidas. Karl Ludwig Kunz nos decía, un profesor alemán, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Berna, denomina a estos lugares los nichos de la sociedad. Son zonas abandonadas, sumidas en una desorganización social, que generan pues desconfianza en la población. Pululan en ellos vagos, mendigos, lincheras, drogadictos. Son elementos del mal vivir los que están aquí, ideal pues para el hábitat criminal. La estrategia policial de la tolerancia cero es conocida como el milagro de Nueva York. Los criminólogos Jane Wilson y George Kelly elaboraron la teoría de las ventanas rotas, pero esta teoría, que fue aplicada pues por el comisario William Bratton y con los éxitos que le dio al alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ¿no? Este es un concepto preventivo
de represión del menor síntoma del desorden. La finalidad de esta tolerancia cero es eliminar los nidos de actividades criminales y reducir las fuentes que generan inseguridad. Nueva York era la capital mundial del crimen, reinaba pues la violencia y el vandalismo en los guetos urbanos y había una despoliciación en las calles de la ciudad. La Quinta Avenida estaba atestada de mendigos, el metro hacia Manhattan estaba plagado de grafitis en su interior, autos abandonados, cabinas telefónicas destartaladas. Era Nueva York una sociedad permisiva en la que se podía hacer muchas cosas no permitidas por años. Fue el comisario William Bratton, bajo la gestión del alcalde Rudolph Giuliani, quien elabora la estrategia de ingeniería en la gerencia policial. Hubo pues un cambio conceptual de la respuesta reactiva a la intervención proactiva de la policía. La divisa de esta tolerancia cero es no hay perdón para nada, absolutamente para nada. Si yo fuera un ministro o director de la policía, pues aplicaría esta divisa de repente en San Juan del Lurigancho, con todos estos últimos incidentes. No lo podría hacer en el distrito de La Molina o en el distrito de San Borja, pero hay que ver cómo, ¿no? A veces, yo recuerdo que el alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, que tuve el honor de trabajar con él invitó al al comisario William Bratton y para que hiciera un estudio de reingeniería policial aquí. Lamentablemente él perdió la elección y no se aplicó este plan Bratton. Recuerdo que el alcalde Castañeda Locio, que fue el siguiente alcalde, él aplicó el plan Tizoc, porque era Tizoc Lindley el director de la Policía Nacional del Perú, y no se aprovechó este plan de tolerancia cero y quedó en desuso. La ciudad invirtió dinero, invirtió esfuerzos, pero lamentablemente son los criterios políticos los que a veces van a primar y no sé en qué quedó ese plan de William Bratton, ¿no? Es la represión pues de pequeñas inconductas sociales, inconductas no criminales. Consiste en arremeter contra toda indisciplina social y moral. Es una actitud intolerante de la policía, es la piedra filosofal es que la policía podía reducir significativamente el crimen. Efectivamente, se aplicó el programa de tolerancia cero en otras latitudes y tuvo pues un gran éxito y una gran resonancia. Sin embargo, hay efectos contraproductivos de esta tolerancia cero. ¿Por qué? Porque primero, pueden ver ustedes, dificulta las relaciones entre policía y comunidad. Si la policía es inflexible, es intolerante y no va a perdonar absolutamente nada, va a crear un conflicto con los jóvenes, con los escolares, contra las personas, claro, se va a tensionar, ¿no? Hay un atractivo populista en esta teoría de la tolerancia cero, toda vez que está orientado a los síntomas del problema sin ahondar en las causas, ¿no? Esto es ideal para los políticos muchas veces. Y la polarización de la sociedad entre quienes exigen un orden rígido, son los puritanos por un lado, o un desorden por el otro lado, como expresión de creatividad y variedad de la vida. Como ejemplo podría poner yo en Suiza, en la ciudad de Berna, una sociedad muy culta, civilizada, próspera. Existe la antigua escuela de caballería, que es un lugar precioso, que ha sido tomado por los vagos, por los hippies, por las personas, los alternativos. Son personas que no van a concordar con este mundo de prosperidad capitalista, neoliberal, y prefieren vivir allí y son elementos de mal vivir. Sin embargo, el cantón de Berna ha tratado pues, de desalojar a esta gente y hacer alguna escuela, algún centro. Sin embargo, la población suiza en las elecciones comunales ha negado que esta casa, la antigua escuela de caballería del Reichsschule, sea pues desactivada, ¿no? Porque hay quienes piensan de que cumplen una función en la sociedad para estas personas alternativas. Son las personas ilegales, los migrantes, muchas veces van a ir allí a poder pernoctar, a poder tener un café gratis y cosas por el estilo. Va también, bueno, a polarizar, bueno, hemos hablado de la polarización de la sociedad, pues no es una medicina milagrosa, ¿no? La tolerancia cero hay que tomarla con ciertos reparos, o sea, no es el elixir, ¿no? La solución al problema, pero sí es algo que debería tomarse. La contraparte de la tolerancia cero sería la estrategia de policía comunitaria o policía de proximidad.
tiene como base el mito de la comunidad como socio. La policía de excelencia o calidad es la que debe de considerar al ciudadano como un cliente. El servicio policial debe ser personalizado y va a permitir reunir información cara a cara con esta policía que es próxima al ciudadano. Esto tiene como ventaja que va a minimizar una sobrereacción policial, porque el policía conoce a su ciudadano, permite al policía dirigirse a una persona potencialmente violenta, toda vez que él está próximo al ciudadano, y mejora la sensibilidad del accionar policial con las necesidades de la comunidad. Simboliza un compromiso, permite desarrollar controles sociales informales. Este tipo de comunidad de estrategia policial aplicado, por ejemplo, a San Juan de Lurigancho en las condiciones actuales no sería el apropiado, pero sí podría ser apropiado en otras jurisdicciones. Contribuye pues a la calidad del entorno físico esa policía de proximidad, permite monitorear las tensiones raciales y étnicas. En el Japón existe el sistema de las casetas policiales, las casetas urbanas, el sistema Koban y también el Koban y el sistema pues rural, ¿no? Saisho. La policía en el Japón está concebida no como un bombero que va a apagar el incendio, sino más bien como un cartero, pero sin cartas, que camina por el vecindario, interactúa con el ciudadano, escucha y va a adquirir de primera mano, cara a cara, todas sus preocupaciones, todos sus problemas. Algo similar ocurre en China. En China se ha estigmatizado el rol de la policía, toda vez que es un país que de una democracia, un Estado de Derecho moderno. Sin embargo, está inspirado en el confucianismo y en la mayor parte de China la policía funciona y tiene cierta legitimidad porque está manejada por clanes familiares que son reconocidos y tienen cierta legitimidad. Y en muchos países del Asia existe este tipo de modalidades, ¿no? Luego veremos el tema de la seguridad ciudadana. Ya estoy en el punto 11, son 13 puntos que vamos a analizar, voy a terminar pronto. Tenemos pues elementos centrales de la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los elementos centrales de una política de seguridad ciudadana? El marco central, primero, para el desarrollo de los derechos humanos. Un elemento esencial de una política de seguridad ciudadana es los derechos humanos. La función principal de la policía es defender o proteger a las personas. La policía no debe tener enemigos a quien combatir, sino ciudadanos a quien proteger. Esa es la diferencia que existe entre lo militar y lo policial, entre lo que es seguridad y lo que es defensa, que son dos términos completamente. No se debe limitar a la lucha contra la delincuencia, sobrepasa la esfera de la acción policial, va más allá, ¿no? de lo que es las actividades preventivas o represivas de la policía. Muchas veces un concepto de seguridad democrática moderna implica pues trabajar con temas de paz, trabajar con temas de la lucha contra la pobreza, crear un medio ambiente adecuado. Es decir, el concepto de seguridad ciudadana va más allá del ámbito policial y requiere un sinnúmero de actores, como lo había dicho mi antecesora. Define pues un nuevo perfil de la policía, que es la concepción democrática de la policía. Hay que desmilitarizar un poco la función policial. A veces las policías se han convertido en cuarteles, unidades acuarteladas, con un apartheid institucional, en donde el ciudadano se siente excluido o hay una gran división. Hay que poner mayor énfasis en la prevención y el control que en la represión. Son elementos centrales que se deben tener en cuenta. Los desafíos de la seguridad ciudadana: hoy en día vemos una creciente y compleja criminalidad, lo vemos en el crecimiento sostenido del crimen, la cifra negra está de los años 70 del siglo pasado, hay un mayor grado de violencia en el delito, algo que lo podemos visualizar todos los días en la televisión o leer en los medios. Hay una diversificación en la población criminal. Hoy tenemos niños que son sicarios, jóvenes, mujeres, es decir, antiguamente eran pues personas de mal vivir que no habían logrado. Hoy en día tenemos una población criminal mucho más diversificada, ampliación de los espacios de victimización, habíamos dicho, antes podía ser en un banco, hoy en día uno pues, es vulnerable en cualquier parte, en una estación de tren, en un paradero de bus, en un mercado, en un estadio, ¿no? Y vemos también la organización y sofisticación técnica, ¿no? Que utiliza el crimen organizado, la delincuencia. Hay un desborde en las capacidades de respuestas policiales, no hay
los recursos necesarios, logísticos, ni de personal, y tampoco son estos administrados de una manera correcta. Un tema muy complejo. Tenemos una presión social por respuestas represivas. La gente cree que aumentando más las penas drásticas vamos a solucionar el tema de la seguridad ciudadana. Y habíamos hablado también de la justicia privada y la privatización de la justicia, que son los linchamientos. Estas son en las sociedades neoliberales, en donde las zonas más vulnerables ya no cuentan con una seguridad del Estado, están excluidos socialmente, entonces ellos van a tener que hacer la justicia por su propia mano. Hay tres modelos que son importantes en el punto 12 del penúltimo, que son los modelos de prevención y control de la social, y también voy a hablar del rol de la inteligencia de una manera muy somera. Tenemos tres tipos de modelos de prevención: la primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es una estrategia preventiva que está orientada a influenciar las causas exactas de la delincuencia. Se da básicamente a través de la política social, a través de la política económica, a través de la cultura, a través del deporte, ¿no? Campos relevantes, hemos dicho que es el trabajo, la vivienda, la educación, el tiempo libre. No existe aún la comisión del delito, pero decía Fran Delis, la mejor política criminal es la política social. Si nosotros prevenimos esa función del Estado, del gobierno central, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, crear ese marco en donde pueda haber esa convivencia pacífica. Aquí no existe aún la comisión del delito. Está llevada a cabo por individuos con competencia social, no por policías, son por profesionales, sociólogos, psicólogos. En principio está dirigida a todos los ciudadanos. Ese es el trabajo, la obligación de un Estado, la prevención primaria. La prevención secundaria se centra en personas potencialmente delincuentes y a la vez debe de identificar situaciones criminógenas. Su tarea principal se centra en una identificación temprana, un pronóstico de desarrollo criminal. Para eso quizás se requiere un servicio de inteligencia. Yo tengo que establecer un mapa de puntos calientes y tengo que ver, si fuera comisario, identificar, ¿no?, qué personas son susceptibles de poder cometer hechos delictivos o qué situaciones ilícitas pueden perpetrarse en mi jurisdicción. El fin es evitar una conducta social delictiva. No existe aún la comisión del delito, pero es un trabajo preventivo. Les había hablado de la era política criminal, precrimen más no procrimen. Tengo que actuar antes, tengo que prever de una manera prospectiva, anticiparme al futuro. Ese es el reto de la policía. Si ocurre un atentado terrorista en mi jurisdicción es porque yo no he previsto, no me he anticipado. Ya no puedo esperar que algo suceda, es una nueva lógica de seguridad, ¿no? Está dirigido pues a los delincuentes potenciales o eventuales. Acá sería bueno el trabajo del servicio de inteligencia, que en vez de perseguir políticos, periodistas, intelectuales, más bien haga un trabajo de esta naturaleza en distritos que están por declararse en emergencia. Bueno, bajo ciertas manipulaciones políticas. Y por último tenemos la prevención terciaria, no por ser terciaria menos importante, se centra en combatir la reincidencia policial y penal. Ella exige la preexistencia del delito. Son aquellos que están en centros penitenciarios, van a ser liberados, se tiene que hacer un seguimiento de estas personas para ver si se han reinsertado socialmente. Nosotros estamos viendo que muchas personas reinciden en la comisión de hechos delictivos y el Estado no hizo absolutamente nada. Salen de un centro penitenciario y a la sociedad no le interesa si esta persona consiguió un trabajo, fue aceptada, fue reinsertada en la sociedad, de ninguna manera. Debería de haber un trabajo también de seguimiento de los servicios de inteligencia, porque estas personas son propensas a volver a delinquir, como se está viendo hoy en día en muchas sociedades. Está orientada pues a impedir la comisión de un nuevo hecho delictivo, ¿no? Pero hay un objetivo en esto reintegrativo positivo en la resocialización del delincuente. Está dirigido a los potenciales delincuentes reincidentes. Aquí se perpetró el hecho delictivo, la persona cumplió su pena, pero veremos si el centro penitenciario, de repente el centro penitenciario lo rehabilitó, pero al salir nuevamente las condiciones sociales no están dadas para que esta persona sea aceptada, va a ser estigmatizada, entonces se requiere de un trabajo horizontal, transversal con otros actores. Muy bien dijo mi antecesora, todas las instituciones que están involucradas
estos cursos de seguridad ciudadana no solamente es para policías, sino para diversos actores de la sociedad. El rol de la inteligencia, desde luego, va a jugar un papel importante en la seguridad ciudadana. Si nosotros queremos elaborar una política de seguridad, es necesario pues intervenir en 4 ámbitos: en el ámbito militar, desde luego, en el ámbito policial, en el ámbito social y en el ámbito de la inteligencia. Había hablado pues que antes vivíamos en la política criminal post-crimen, que uno actuaba con una visión retrospectiva, se actuaba después de consumarse la amenaza o perpetrarse el hecho. Hoy en día vemos que la era de la política precrimen nos exige actuar con una visión prospectiva y futurista, que nos adelante a los hechos, que nos permita anticipar la eventual consumación de una amenaza. Existe pues un giro preventivo de una lógica de reacción reactiva, hemos virado a una lógica de prevención proactiva. Los servicios de inteligencia lamentablemente van a perpetrar hoy en día un terrorismo informativo con actividades ilícitas de espionaje a autoridades, periodistas, adversarios políticos, empresarios. Lamentablemente los servicios de inteligencia generan desconfianza y malestar en la población y son fuente de conflicto y desintegración social. Hace unos años se desactivó el Servicio Nacional de Inteligencia y hoy vemos que la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, vuelve a ser reformada, vuelve a ser reestructurada. Estas se rigen por el síndrome de puerta cerrada, la mentalidad de gueto, la cultura del secreto y las viejas concepciones militaristas. El Estado y la sociedad no deben de terminar temiendo a los servicios de inteligencia, algo que ha pasado en nuestro país, que hemos visto en los miembros del servicio de inteligencia una latente amenaza. El riesgo pues es de que convertirse en un poder invisible, un doble Estado, como ha ocurrido por ejemplo en el régimen de Alberto Fujimori, ¿no? Los grandes poderes que tenían y los tentáculos que tenía ese servicio de inteligencia siniestro, ¿no? Que esto pues va a reflejar una fragilidad en el sistema democrático. Una sociedad, habíamos dicho, si uno está dispuesto a perder parte de su libertad en aras de su seguridad, finalmente termina perdiendo ambas. Eso sucedió quizás con el servicio de inteligencia en la lucha contrasubversiva, en la lucha contra Sendero Luminoso, que se le dieron una serie de facultades y una vez pues vencido el terrorismo teníamos todo un aparato paralelo que fue socavando a la sociedad a tal punto que muchos ciudadanos eran torturados, perseguidos y terminamos pues con estas violaciones de los derechos humanos. El trabajo de inteligencia es preponderante en las políticas de seguridad, no hay que satanizar, pero tiene que dársele una buena orientación. Y finalmente, bueno, tenemos el punto, tenemos el rol de la criminología en la política criminal. Yo había mencionado de que no hay criminólogos en el país, no hay profesionales en el país, se requiere hoy en día profesionales con doctrina para poder manejar el tema de la seguridad ciudadana y no personas extravagantes, excéntricas, que quieran dirigir esto con criterios políticos y arbitrarios. La criminología, ¿qué cosa es? Es una ciencia social y una disciplina académica crítica e independiente que está comprometida en principio con la democracia, los derechos humanos, la libertad y la seguridad. Debe estar emancipada de su función auxiliar y adjetiva que siempre ha tenido. Debe de poner en relieve el saber y quehacer criminológico en el manejo de la cosa pública. Se encarga del abordaje racional del fenómeno criminal que debe estar a disposición de los poderes públicos. Debido a que las autoridades públicas ceden a las demandas populares, mediáticas y poco reflexionadas, su relación con el gobierno no debe ser distante. El trabajo, los criminólogos tienen que interactuar con el gobierno, no debe ser distante, pero tampoco debe ser esta tomada por el gobierno. El gobierno no debe decir a los criminólogos lo que tenemos que hacer, sino los criminólogos tenemos que decir al gobierno, lo veremos. El criminólogo no debe vivir aislado, debe salir de las aulas, de su torre de marfil, e ir a la arena política, a hacer sentir el poder de su discurso académico. Es una comunidad científica que tiene un compromiso múltiple con la ciencia, con la academia, pero también con el público, el Estado y con la práctica del buen gobierno. La criminología gubernamental es el concepto esgrimido por David Garland, ¿no? De que el conocimiento criminológico debe estar al servicio del gobierno.
El criminólogo tiene que interactuar con el gobierno, porque el gobierno es el encargado, es el titular de la función pública. No es, si bien es cierto, el actor exclusivo, sin embargo va a crear el marco jurídico para poder realizar las políticas de seguridad. Debe ser un asesor político. La criminología debe dar respuestas con rigor científico a los problemas políticos. Existe pues la necesidad de integrar también los resultados de esta investigación criminológica en la práctica pública. La buena criminología provee al Estado el instrumentario para diseñar sus políticas de prevención y control de la criminalidad. La criminología aplicará los conceptos científicos, métodos y teorías orientadas al estudio del crimen, de los perpetradores, de las víctimas y de la prevención y control del crimen. La criminología no es una ciencia matemática o de laboratorio, ya que ella opera en el delicado campo de las relaciones humanas, donde las libertades y los derechos de los ciudadanos están en juego. Ayuda a resolver los conflictos humanos y sociales. Mi pregunta es si en los temas de los conflictos mineros en Tía María o en los baguazos o moqueguazos que se han suscitado en nuestro país, han debido entrar también criminólogos. La política criminal es importante. El desafío es armonizar la seguridad y la protección de los derechos humanos. Son desafíos difíciles. La criminología no debe rechazar tampoco las definiciones del Estado, que son reales, fácticas y vienen de la praxis. Un criminólogo que puede hacer investigaciones tiene que interactuar también con todos los organismos del Estado y ver la praxis, qué es lo que está sucediendo. Existe sí el peligro de la subsidiariedad de la criminología, es decir, de que ella pueda ser tomada por el gobierno y que sea el gobierno que nos diga a los criminólogos que debemos investigar, en virtud a sus cálculos políticos, a sus cálculos electorales. Es peligroso pues que las autoridades utilicen a la criminología como menú y elijan lo que les satisface en base a criterios populistas, mediáticos y coyunturales, que esto suele ocurrir. Entonces vamos a ver en el último punto, el punto 13º, el rol de la criminología en la política criminal. Vamos a ver al lado izquierdo lo que es la criminología y al lado derecho lo que es la política criminal. Hoy la criminología no orienta la política, sino, veamos a la derecha, es la política la que orienta el trabajo de la criminología. La criminología se centra en los hechos, mientras que la política criminal se centra en los ideales. La criminología, aborda la sustancia, las buenas teorías, los métodos, la técnica, la investigación y el debate son sus instrumentos. Es el arquitecto, dice cómo se hace, no ejecuta. En cambio, nosotros en la política criminal vamos a ver que la relación con la ideología es partidista, defiende intereses políticos y sucumbe el político ante el populismo. El político es el constructor, es el que ejecuta, ¿no? La criminología no es normativa y actúa con responsabilidad, calidad y autonomía y busca la verdad. Muchas veces en la política criminal hay una gran incomprensión con la criminología, ya que desechan sus propuestas que son electoralmente incompatibles. El criminólogo debe de explicar a la sociedad el porqué de las cosas. Él tiene el coraje de hacerlo, el político tiene miedo y muchas veces cómo va a reaccionar el público. Entonces es importante pues para un Estado contar con el auxilio, con el apoyo de la criminología. Hoy en día en Europa los criminólogos son muy buenos candidatos para cubrir puestos en la administración de justicia o en la administración en el interior, porque lamentablemente los políticos muchas veces no cumplen con su rol por cobardía, por incapacidad, por ignorancia de querer hacer frente a los problemas y van a estar en favor de sus cálculos electorales. Creo yo que hoy en día la criminología pues va a jugar un papel muy importante en esta sociedad posmoderna, en esta sociedad de vigilancia, en esta sociedad de 24 horas o en esta sociedad de riesgo, y para poder lograr esa seguridad democrática que es necesaria. La seguridad ciudadana es un elemento esencial para el fortalecimiento de las democracias en nuestro país, y estos son los grandes retos que tienen hoy en día las autoridades, aquellos que tienen la responsabilidad de diseñar las políticas de prevención y control de la criminalidad y que nos permitan contar con esa seguridad sostenible que hoy nos exige el siglo XXI. Dicho esto, quedo a vuestra disposición y muchas gracias por vuestra atención.